Bienvenidos a Clases Fáciles. Vamos a empezar una clase que trata sobre las potencias. Primero vamos a repasar lo que son los números naturales. Son los números que utilizamos para contar elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Los números enteros son los números naturales más el 0 más los números negativos. Y ahora sí, vamos a ver lo que son las potencias de números enteros. Las potencias, en realidad, son un producto de factores iguales. Las potencias tienen dos elementos, que son la base, que es el número más grande, y el exponente, que es el número más pequeño. La base indica el número que se va a repetir y el exponente el número de veces que ese número se va a multiplicar. Así, por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 2 o 3 elevado al cuadrado, porque se puede decir de las dos formas, sería 3 por 3 igual a 9. Ese sería el valor de la potencia. 4 elevado al cubo o 4 elevado a 3 sería 4 por 4 por 4 igual a 4 por 4, 16, por 4, 64. 5 al cuadrado o 5 elevado a 2 sería 5 por 5 igual a 25. Aquí tenemos más potencias, 7 elevado a 2. Sería 7 por 7 igual a 49. 8 al cubo, 8 elevado a 3 sería 8 por 8 por 8. 8 por 8 son 64 y 64 por 8 son 512. 5 a la cuarta o 5 elevado a 4 sería 5 por 5 por 5 por 5. El resultado sería 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, 125 por 5, 625. Es muy importante no caer en el error de pensar que una potencia es el resultado de multiplicar la base por el exponente y decir que 5 elevado a 4 son 20 porque 5 por 4 son 20. Es un gran error. Las potencias son productos de factores repetidos. La base es el factor que se repite tantas veces como dice el exponente y se repite como una multiplicación. Aquí tenemos potencias, pero con la base negativa, porque estamos viendo potencias de números enteros. Y ya sabemos que los números enteros incluyen, además de los números naturales, incluyen el 0, pero también incluyen los números negativos. Entonces, vamos a ver cómo son estas potencias de base negativa. Antes de empezar a resolverlas, tenemos que ver esto porque es muy importante. Menos 5 elevado a 2, estando solo el número elevado a 2, no es lo mismo que menos 5 entre paréntesis elevado a 2, porque en este caso esta potencia, el exponente solo está indicando que el 5 forma parte de la potencia. Sin embargo, en esta potencia, todo el número negativo, el signo menos y el mismo número, están elevados a 2. Entonces, en este caso, la primera potencia se resolvería de la siguiente manera. Esto sería igual a menos, lo único que haríamos sería copiar el signo menos que ya estaba al principio, lo volveríamos a poner aquí, y luego haríamos la potencia, 5
por 5. Y esto sería 5 por 5, 25, y el signo menos que tenemos delante daría igual a 25. Sin embargo, esta otra potencia, menos 5 elevado a 2, sería igual a menos 5 por menos 5, y sería 25, pero positivo, porque los signos se comportan de la siguiente manera. Cuando es menos por menos, es más, el resultado es más. Si fuera menos por más, el resultado es negativo también, y más por menos también es negativo, y más por más es positivo. Pero menos por menos siempre es positivo. Entonces hemos visto que hay una diferencia entre esta potencia y esta otra potencia. Si estas potencias, una con paréntesis que está elevando tanto al signo como al número, y esta otra potencia que solamente está elevando a este número y el signo es ajeno a la potencia, fueran un 3, entonces daría el mismo resultado. Por ello, tenemos que tener en cuenta esta regla. Si una potencia tiene una base negativa, como es este caso, y el exponente es par o cero, como es este caso, que el exponente es par, el valor de la misma será positivo. Sin embargo, si una potencia tiene una base negativa, pero el exponente es impar, el valor de la misma será negativo. Con esta regla ya podemos resolver tranquilamente estas potencias de base negativa. Menos 2 elevado a 5, si nos fijamos en el exponente, vemos que es impar, entonces ya sabemos que el resultado será negativo. Y al multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, nos da finalmente menos 32. Esta potencia tiene la misma base, es negativa, pero el exponente, en lugar de ser impar, es par. Entonces ya vamos a saber que el resultado es positivo. Como es positivo, no hace falta poner el signo más. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 da 64. Y es positivo porque el exponente es par. Ahora tenemos esta otra potencia, también de base negativa, pero con el exponente impar. Ya sabemos que si una potencia tiene una base negativa y el exponente es impar, el valor de la misma será negativo. Al tener el exponente impar, ya sabemos que la potencia va a tener un resultado negativo, y ahora ya solamente tenemos que hacer la multiplicación de 3 por 3 por 3. 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. El resultado de esta potencia es menos 27. El signo menos ha venido de que el exponente de esta potencia de base negativa es impar. Y ahora, por último, vamos a ver unas potencias de casos especiales. Son las potencias cuyo exponente es 0 y las potencias cuyo exponente es la unidad. Las potencias cuyo exponente es 0 siempre van a tener como resultado 1. Así, 7 elevado a 0 va a tener como valor 1, 23 elevado a 0 su valor va a ser 1, 5 elevado a 0 su valor va a ser 1, 3 elevado a 0 su valor va a ser 1,
Lo que ocurre es que tiene un signo negativo aquí que es ajeno a la potencia y por tanto va a volver a aparecer aquí. Y aquí es muy diferente a la potencia. Esta potencia de aquí es muy diferente a la potencia anterior porque el exponente engloba también al signo negativo. Entonces, en este caso, ya sabemos que cualquier número elevado a 0, sea positivo o sea negativo, va a dar como resultado la unidad. Es muy importante que notemos esta diferencia. Esta diferencia nos dice que el número 3 elevado a 0 es igual a 1, pero como había un signo menos ajeno a la potencia, ha vuelto aquí a aparecer. Este signo negativo era ajeno a la potencia y ha vuelto a aparecer aquí. Pero el número que estaba elevado a 0 sí que ha resultado ser 1. Y en este caso, el menos 3 es una potencia de base negativa elevado a 0 y todo el número que constituye la base se convierte en 1 al estar elevado a 0. Por último, tenemos las potencias que tienen como exponente la unidad. En este caso, el valor de estas potencias es la base, como si no estuviera el exponente. 6 elevado a 1 va a ser igual a 6, 7 elevado a 1 va a ser igual a 7 y 24 elevado a 1 va a ser igual a 24. ¿Qué pasaría si tuviéramos esta potencia? 5 elevado a 1 y con un signo negativo. El signo negativo es ajeno a la potencia. El resultado de la potencia es 5, porque cualquier número elevado a la unidad va a dar ese mismo número. Pero resulta que había un signo menos que era ajeno a la potencia y por tanto vuelve a aparecer. ¿Y qué pasaría si el número negativo es la base de una potencia que tiene la unidad? Pues quedaría ese mismo número. En este caso, el valor es el mismo, pero por motivos diferentes. En este caso es negativo porque el signo menos era ajeno a la potencia y el número 5 elevado a 1 daba ese mismo número y luego volvía a aparecer el signo menos porque ya estaba anteriormente colocado antes del número y luego vuelve a aparecer. Pero en este caso la potencia con la base negativa está elevado a 1 y el resultado es la misma base como si no estuviera el exponente. Dan el mismo resultado, pero por motivos diferentes. Bueno, esta ha sido la lección de potencias de clases fáciles. Me gustaría que si te hubiera gustado y te hubiera resultado útil la clase, le dieras a like y que por favor te suscribieras al canal porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias.